ok? Então, o mais importante, pessoal, é o seguinte. El día de hoy vamos entonces a hablar en español, justamente porque una de las técnicas para nosotros poder acostumbrarnos a la corrección gramatical en la lengua española es escuchando el español. De esta manera, el día de hoy vamos a ver principalmente modelos de adquisición de la competencia traductora, es decir, según la literatura, cuáles son los diferentes modelos que se aplican para nosotros justamente adquirir aquella competencia que es la traducción para poder hacer la versión de nuestra prueba. Posteriormente vamos a ver las diferentes técnicas de traducción y ya vamos a entrar con las generalidades de la prueba CACD y vamos a evaluar la prueba del año 2019, la prueba del año 2018 y la prueba del año 2017, y de igual manera vamos a ver diferentes tipos de estrategias para poder obtener el máximo de puntos posibles. Es importante también comentarles a ustedes, por favor, háganme saber, ¿ustedes están viendo la pantalla en este momento? Camila, Dafne, ¿están viendo la pantalla? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, si no entienden ninguna palabra, cuéntenme, que con mucho gusto nosotros, o bueno, en este caso yo, les haré la traducción al portugués, ¿ok? De igual manera, cuando necesitemos explicar algo bastante puntual, vamos a hacerlo también en portugués, ¿ok? Es importante también comentarles que la prueba de español fue hecha en el año 2017 y en el año 2018 de la banca CESPI, y a partir del año 2019 banca que este año va a llevar a cabo la prueba, ¿ok? También es muy importante comentarles que el modelo de prueba que se está aplicando hoy en día es un modelo de prueba que comenzó en el año 2017, ¿ok? Es muy probable que este año la prueba sea exactamente la misma, es decir, tenemos nuestro resumen en español, el cual tenemos que sintetizarlo, y también tenemos nuestra versión. Pero yo considero que lo más importante en este caso es que ustedes sepan cómo está estructurada la prueba, y lo que necesitan saber es justamente qué les va a calificar o qué les va a quitar puntos a ustedes en la prueba. Y bueno, justamente la prueba de español del concurso de admisión a la carrera diplomática en el año 2017, 2018 y posteriormente en el año 2019. Hola Camila, ¿tudo bem? Creo que ya está aquí. Hola. Então, estamos comenzando, ¿vale? Les estaba comentando acerca de qué es lo que cobran en la prueba de español del CACD. Entonces, inicialmente se tiene un resumen en español, el cual a partir de ese resumen es necesario hacer un texto síntesis, es decir, nos dan um trecho, dão para a gente uma parte, escrito no espanhol, e a gente tem que fazer um resumo, tá? Então, nesse resumo, a gente precisa levar em conta o seguinte: a capacidade de síntese, de concisão e, de igual maneira, a correção gramatical e a propriedade da linguagem. O que quer dizer isso, pessoal? Inicialmente, que nuestro texto en español tiene que ser totalmente fidedigno, nuestro resumen tiene que ser totalmente fidedigno al texto fuente. Es decir, tenemos que sintetizar las ideas principales y de igual manera tenemos que plasmarlas en un resumen que sea totalmente coherente y en donde se extraiga toda la sustancia, todas las ideas principales que nosotros tenemos a bien plasmar a partir del resumen o a partir del texto fuente. ¿Ok? Entonces, esos 10 puntos es aquella capacidad de síntesis que nosotros tenemos. ¿Ok? Bueno, un segundo, que aquí... Bueno, entonces continuamos.
Posteriormente, ese 15% o esos 15 puntos, mejor, hace referencia a la corrección gramatical y a la propiedad del lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente ustedes están escribiendo en lengua española. La prueba de español del concurso de admisión a la carrera diplomática tiene una gran particularidad y es la siguiente. En varios aspectos y de igual manera en varias fases, la prueba de español ha tenido las notas más bajas. ¿Por qué? Porque los candidatos tienden mucho a negligenciar, a ser un poco negligentes con esta prueba. Y es básicamente por la cercanía entre el español y entre el portugués. Entonces, bueno, por el famoso portuñol, piensan que pueden virarse en la prueba, ¿correcto? Y otra de las particularidades es que español no está en la primera fase, español está en la segunda fase. Entonces, generalmente hay varios casos en los cuales el candidato se sorprende de pasar la primera fase, ¿correcto? Y como el tiempo que pasa entre la primera y la segunda fase es tan corto, no le da el tiempo necesario para poder prepararse muy bien para la prueba, para poder prepararse adecuadamente para la prueba, ¿correcto? Entonces, tiene esta particularidad. Tiende a sacar o tiende a hacer la prueba en donde los candidatos no se desempeñan muy bien justamente por este tema, ¿ok? Y en cuanto a la corrección y a la propiedad del lenguaje, es justamente este tema, es justamente nosotros cómo vamos a escribir las palabras, cómo nosotros vamos a tener una cohesión en cuanto a la estructura y la corrección gramatical que nosotros tenemos de una determinada frase en español. Entonces acá tenemos que tener en cuenta que eso nos va a costar 15 puntos. Tenemos que escribir correctamente las palabras en español y tenemos de igual manera que escribir gramaticalmente bien las frases en español. Eso es fundamental para nosotros poder asegurar estos 15 puntos. En cuanto a la capacidad de síntesis y de concisión, que vale 10 puntos, generalmente los candidatos no tienen ningún problema, porque básicamente todos los candidatos tienen curso superior y en ese curso superior ellos aprenden, o todos aprendemos en este caso, a poder hacer un resumen acerca de un texto fuente. De igual manera, sumado al hecho de que nosotros no... bueno, sumado al hecho de que nosotros no tenemos en este caso una, ¿cómo decirlo? Sumado al hecho de que nosotros no tenemos problemas para leer en portugués, en español, ¿correcto? Es decir, generalmente todos leemos en portugués, todos tienen la capacidad de leer en español y de igual manera, pues también de extraer las ideas principales de nuestro texto. Ahora bien, con respecto a la versión de texto en portugués para español, que tiene un total de 25 puntos, inicialmente nosotros tenemos una fidelidad al estilo del texto original. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos efectivamente que hacer una traducción literal del texto fuente. Y acá es muy importante esto porque hay diferentes técnicas de traducción. Varias personas cuando estudian para la prueba de español tienden a basarse mucho en diferentes libros, en diferentes textos, en donde se presentan diferentes maneras de traducir, porque hay diferentes modelos de traducción, como nosotros lo vamos a ver en la clase del día de hoy, en el workshop del día de hoy. Entonces, la traducción que nosotros tenemos que utilizar, y aquí ya les adelanto, es aquella traducción totalmente literal, palabra por palabra y estructura por estructura que nosotros tenemos del texto fuente y que vamos a plasmar justamente en nuestra versión. Y de igual manera, la corrección gramatical y la propiedad del lenguaje es justamente que nosotros sepamos este tema de escribir muy bien las palabras, saber cuáles son las palabras adecuadas, saber cuál es la traducción de las diferentes palabras que nosotros tenemos. Y acá es muy importante que nosotros trabajemos con sinónimos en español y que sepamos también diferenciar los falsos amigos o los falsos cognatos. ¿Ok? Esto es fundamental y es por eso que nosotros necesitamos trabajar desde ahora para poder encaminarnos hacia ese objetivo fundamental, ¿ok? Entonces,
Me gustaría inicialmente que ustedes me contaran, ¿están entendiendo? Cuéntenme qué les está pareciendo la estructura, ¿están comprendiendo todo lo que les estoy comentando? ¿Está todo bien? Pueden escribir también en el chat. Bueno, Camila dice que sí, Dafne, Camila, Victoria, Orlando. Todo bien, profesor. Muy bien, tenemos 3 Camilas el día de hoy. Perfecto. Entonces, ese es el objetivo fundamental, que nosotros sepamos qué es lo que la prueba nos pide y cómo nosotros tenemos que atacar la prueba. Y es justamente el objetivo fundamental de estos workshops y de las próximas clases que nosotros vamos a tener. ¿Ok? De igual manera, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta, que tenga alguna inquietud sobre lo que hemos comentado? Dafne, Camila, Victoria, Camila Matón, Orlando, ¿no? Camila Lair, Camila Andrade, ¿todo bien? Dircileni, ¿no? ¿Todo bien? Ok. Entonces, vamos a continuar. Continuamos viendo entonces el tema de los diferentes tipos de modelos que nosotros podemos tener para adquirir la competencia traductora, ¿ok? Esto es solamente para que ustedes tengan una visión general de los diferentes modelos que existen en la literatura, ¿correcto? Y de igual manera, cuáles son las fases y cuáles son los procesos que se tienen que dar para poder adquirir dicha competencia, ¿ok? Entonces, el primer modelo fue planteado por Touri en el año de 1995 y generalmente tiene como modelo de referencia la escuela de manipulación. Y en este caso estamos hablando de 3 fases, en donde tenemos la fase de iniciación, la fase de adquisición de normas del entorno y posteriormente la socialización traductora. Es decir, la adquisición de la competencia traductora va a ser totalmente progresiva. Inicialmente nos vamos a enfrentar a textos simples en donde sepamos que la mayoría de palabras, en este caso aproximadamente un 80% de las palabras en portugués y en español son similares, ¿correcto? Y por eso nosotros podemos inferir en este caso cuál es la traducción de una determinada palabra. Es importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. Las palabras, el español y el portugués son 2 lenguas que en este caso serían 2 lenguas que varios autores llaman de románticas o lenguas romances, y no se refiere a que con el español y con el portugués se pueda conquistar bien, me refiero a que tienen un origen romano. ¿Esto qué quiere decir? Que la base fundamental del portugués, del español, del francés y del rumano y también del italiano, la base es fundamentalmente el latín, ¿correcto? Entonces, por este motivo nosotros tenemos que la mayoría de palabras se parecen y que la mayoría de palabras en muchos casos tienen la misma, el mismo prefijo, ¿ok? Un ejemplo claro de esto es cuando nosotros tenemos en el portugués las palabras que terminan con C cedilia, A con chu y O, ¿no? Por ejemplo, el canzão, que en español nosotros lo vamos a modificar por la terminación ción, ¿ok? Canción, televisão, televisión, fundamentação, fundamentación, ¿correcto? Entonces ya tenemos todo un abanico de palabras, a gente já tem um leque de palavras que são muito similares justamente entre o português e entre o espanhol. Agora, vocês têm que levar também em conta o seguinte, a banca vai ser muito criteriosa e o texto que a gente vai ver vai ser um texto com certa dificuldade. Você tem que adquirir praticamente um nível B2 ou um modelo ou um nível C1 no marco comum europeu de escrita da língua, tá? E é por isso que eu recomendo sempre para os candidatos que pesquisem as gramáticas e que se enfoquem muito na parte de escritura. Vocês não vão ser arguidos, vocês não vão a ouvir nenhum tipo de
diálogo no espanhol, então por isso vocês precisam se focar justamente no que é cobrado na prova, que nesse caso é a escrita, ok? E os grandes problemas que a gente tem na prova são justamente os falsos cognatos, tá? Os falsos amigos, como por exemplo pode ser a palavra exquisito, que no português tem uma definição e no espanhol tem outra definição, tá? Então, justamente a gente tem que trabalhar nisso para não ter problemas justamente na prova, ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, el proceso se rige por la socialización traductora, es decir, que en este caso se guía por un feedback del entorno y esta competencia, la competencia que Touri está comentando, se genera mucho cuando nosotros estamos, por ejemplo, aprendiendo una lengua en un determinado país. Por ejemplo, cuando ya sean terceros secretarios y estén en una misión en países como Uruguay, Argentina, México, Colombia, España, y quieran en este caso colocar en práctica sus conocimientos en español, justamente el modelo cognitivo que ustedes van a utilizar es el de pensar en portugués y traducir dicho pensamiento al español, ¿correcto? Entonces, ustedes van a calibrar aquella traducción mental a partir del feedback o a partir de la retroalimentación que el entorno les dé. Entonces, cuando utilizan o cuando españolizan palabras en portugués, generalmente el entorno les va a comentar, mira, la palabra que tú estás utilizando es una palabra que no existe en el español. Y así ustedes van a comenzar a calibrar aquella competencia, ¿ok? Yo personalmente no recomiendo este tipo de modelo, hay otros modelos que yo recomiendo, pero pues es bueno que ustedes tengan una visión general acerca de los modelos de adquisición de esta competencia. Ya posteriormente, nosotros tenemos una competencia o tenemos un modelo que es un modelo mucho más elaborado, mucho más complejo, que es el modelo de Harris y Sherwood en el año de 1978. A pesar de ser más viejo, más antiguo que el anterior modelo de Touri del 95, este tiende a ser un modelo un poco más estructurado. Y básicamente también tiene 3 fases, en donde inicialmente nosotros tenemos la pretraducción, ¿correcto? Posteriormente tenemos la autotraducción y finalmente tenemos la traducción. Es decir, nosotros tenemos de igual manera 3 fases en donde en la primera fase nuestro objetivo fundamental es identificar cuál es la frase que nosotros tenemos que decir o cuál es la frase que nosotros tenemos que escribir, y posteriormente en la autotraducción nosotros justamente tomamos aquella palabra en portugués en este caso y la transponemos al español y finalmente hacemos la transducción, que se trata ya en este caso de escribirlo o de decir lo que nosotros estamos necesitando. ¿Ok? En cuanto al proceso, no se expresa un determinado proceso para adquirir estas determinadas fases, pero es una de las competencias o es uno de los modelos que más se utiliza. ¿Ok? Entonces, es básicamente un modelo de adquisición de la competencia traductora para niños que en este caso están aprendiendo 2 lenguas, ¿ok? Que son alfabetizados en 2 lenguas, y de igual manera para entornos totalmente bilingües. Por ejemplo, en mi caso, yo en este caso, mi lengua materna es el español y yo vine a tener contacto al portugués cuando tenía 21 años, ¿ok? Yo ya me inicié relativamente con una cierta edad para adquirir el conocimiento de la lengua portuguesa. Entonces, justamente, este modelo de adquisición de competencia traductora se me facilitaba bastante por el hecho de estar en un entorno bilingüe. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estaba constantemente con el contacto del portugués. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí hay alguna inquietud? ¿Hasta ahí estamos todos bien? ¿Sí? Bueno, el modelo de Touri que nosotros ya vimos, y el modelo que a mí me gusta más y el modelo que yo les recomiendo, que en este caso es el modelo de Chesterman, que básicamente fue hecho en el año de 1997 y que tiene como modelos de referencia
a la psicología cognitiva del aprendizaje de Dreyfus en el año que fue planteada en el año de 1986. Para mí, este es el modelo mucho más interesante porque ya no tiene 3 fases, tiene 5 fases. Y cuando nosotros estamos preparándonos para una prueba como la prueba de admisión a la carrera diplomática, nosotros tenemos que ir progresivamente. Nosotros no podemos ir de un nivel A1 a un nivel A2 o, por ejemplo, no podemos ir de un nivel A1 a un nivel B1. Tenemos que pasar primero por el nivel A2. Es decir, los anteriores modelos se prestaban mucho para, en este caso, nosotros saltarnos diferentes pasos en donde en aquellos pasos serían fundamentales para poder, en este caso, adquirir diferentes abanicos, diferentes leques de palavras que podrían ser bastante interesantes para nuestra competencia traductora, ¿tá? Y en este caso nosotros tenemos 5 fases, que es la de novato, la de principiante avanzado, la de apto, la de perito y la de experto, ¿ok? Entonces, en este caso, nosotros vamos con textos que no tienen absolutamente ninguna complejidad, como en el caso de Dafne, que Dafne fue la única persona, hubo 2 personas que me enviaron el ejercicio que dejamos en la clase pasada. El texto que nosotros dejamos, Dafne, fue un texto que fue bastante simple, ¿ok? Para ir adquiriendo, en este caso, los diferentes tipos de modelos de adquisición de este tipo de competencia, ¿ok? Me gustaría preguntarles si está todo bien, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud hasta el momento. Dafne, cuéntame qué te pareció el texto que te envié hace 15 días, si llegaste a tener alguna dificultad, cuéntame. Puedes escribir o te funciona el micrófono, Dafne. Sí, Orlando, ustedes van a tener tanto acceso a los slides como acceso a la clase grabada, ¿ok? Por eso no hay ningún inconveniente. Camila Andrade, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna inquietud? ¿Tienes algún feedback? Camila Matón. Por enquanto, tudo bem. Perfecto. Orlando, ¿tienes alguna pregunta, alguna inquietud? Tudo bem por enquanto. Perfecto. Camila Lair, Victoria, ¿tienes alguna pregunta? Tirsileni, ¿tienes alguna inquietud? No, todo bien. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, Dafne nos dice que el texto le gustó, pero que tiene dificultad en el vocabulario. Y es justamente lo que la banca va a hacer. Nosotros ya cuando estemos analizando las pruebas del 2017, 2018 y del 2019, nos vamos a enfrentar justamente a que hay diferentes pegadiñas y hay diferentes tretas con bastantes palabras, con varias palabras. Y vamos a dar también diferentes técnicas para nosotros poder afianzar, en este caso, el vocabulario. ¿Ok? Entonces, continuamos. Este modelo de Chesterman entonces tiene un proceso en donde es un proceso gradual, que es lo que me encanta de este modelo, porque nosotros evolucionamos desde el reconocimiento atomístico al holístico. ¿Qué significa esto? Básicamente desde lo más pequeño, que en este caso tenemos, que es un átomo atomístico, hacia lo más complejo, que podría ser en este caso representado por la holística. ¿Ok? Entonces vamos desde lo más novato, desde lo más simple, y vamos añadiendo dificultad a medida que nosotros vamos teniendo más confianza para la competencia traductora, y es justamente por eso que a mí me encanta este modelo de Chesterman, por eso es que a mí me encanta este modelo y por eso es que lo recomiendo bastante y por eso es que personalmente siempre trabajo con los alumnos, con mis alumnos, este tipo de modelo, porque al ser gradual te va a permitir no saltarte pasos, al ser gradual te va a permitir que en este caso tú puedas en cada una de las fases adquirir el conocimiento necesario, poder interiorizarlo y continuar y proseguir para la próxima fase, cosa que al final, cuando ya estés cerca de la prueba y cuando presentes la prueba, tengas una metodología y tengas una estrategia totalmente planeada para
poder y tengas también una estrategia totalmente consistente para poder afrontar la prueba del CACD. ¿Ok? A diferencia de los otros modelos, el modelo de Chesterman no es un modelo que disponga de validación empírica. No obstante, insisto, el modelo de Chesterman en este caso, hay varios casos de éxito que yo puedo relatar desde el 2018 que llevo trabajando en este tema del CACD y lo recomiendo, ¿ok? Ahora bien, a partir de los modelos de adquisición de textos o de competencia traductora, me gustaría preguntarles si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí, porque ya vamos a empezar a trabajar con las técnicas de traducción, ¿ok? Victoria, Orlando, Daphne, Camila, Dircileni. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿No? ¿Estoy siendo claro? ¿Están entendiendo mi español? No es que hable muy bien español yo, pero bueno. Ahí vamos. Camila Andrade, ¿tienes alguna pregunta, alguna inquietud? Camila Matón, me encantaría escuchar tu voz, conocer tu voz. Cuéntame. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? ¿No? Orlando. Perfecto. Bueno, entonces ahora ya vamos a entrar a el tema de vamos a entrar al tema del modelo o el de las técnicas en este caso para poder, santo Dios, las técnicas que nosotros tenemos en este caso para poder hacer nuestra traducción. ¿Correcto? Es importante también comentarles que en este caso nosotros vamos a dar un vistazo también a las técnicas, pero nos vamos a enfocar en una que es la que la banca ACD nos pide, ¿ok? No obstante, insisto, hay varias personas que para empezar su camino de preparación para la prueba de español del CACD, nosotros tenemos, o tienen en este caso, hacen todo el trabajo de pesquisa, de investigar, correcto, de pesquisar, y pues obviamente como no conocen tal vez la prueba, no filtran justamente cuáles son las técnicas que la banca va a cobrar, ¿ok? O el tipo de respuesta o el padrón de respuesta que el patrón de respuesta que la banca requiere. Entonces aquí nosotros vamos a hacer una visión general, ¿ok? Y de igual manera, posteriormente vamos a ver cuál es la más adecuada para la prueba CACD. Es importante también decir que estas técnicas de traducción pueden sacarnos de un apuro. Cuando nosotros no tenemos, por ejemplo, cuando nosotros no sabemos el sinónimo de una palabra, o no sabemos cuál es la palabra correcta en español de una determinada palabra en portugués, pues podemos utilizar estas técnicas que nos pueden sacar de apuros. Entonces, la primera es la técnica de adaptación. Y es básicamente para lograr una equivalencia entre términos entre los dos idiomas, ¿ok? Entre el portugués y entre el español. Y tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, un tambor tocado por algún negro voltou a soar, tá? Entonces, en ese caso, a gente pode ver que inicialmente, a gente pode ver que esta frase aqui, nesse caso, tem erros, tá? Porque está com um portunhol, não obstante, a ideia é que seja aqui o português e aqui o espanhol, ¿ok? Entonces, algún talburil de negro volvió a sonar. Aqui a gente inicialmente vai poder observar e vai poder reconhecer diferentes erros que a gente tem na tradução ou na técnica de adaptação. Por quê? Porque no texto inicial, no texto fonte que combina o português e o espanhol, que neste caso já está errado, quer dizer,
se vocês fazem um texto similar a esto, ou uma frase similar a esta, vão ser tirados determinados pontos, tá? Lembrem-se que se vocês chegam a 30 erros, vocês vão zerar a prova, tá? Então a gente vai a... Então a gente tem que ter bastante cuidado, tá? Então, na frase inicial, a gente tem basicamente que tem um tambor, tá? Que é um instrumento musical, tá? Que é tocado por algum negro, que neste caso um negro é um gentilicio ou uma maneira de a gente reconhecer uma pessoa, um ser humano com uma característica de pele com uma característica de pele pontual, sim? Pode ter feito, ou pode ter sido escrito também, além de negro, pode ser sambo, mulato, blanco, indígena, ¿ok? Entonces, vemos cómo, en este caso estamos hablando de que tenemos un tambor que es tocado por algún negro, que es tocado exactamente por alguna persona, en este caso que hace parte o que cuya piel es negra, y que a partir de aquella interpretación de nuestra persona, de nuestro ser humano, vuelve a sonar, ¿ok? Ahora bien, nosotros tenemos como esa interpretación puede ser errónea. Cuando decimos que algún tamboril de negro, y aquí ya estamos simplemente tomando aquella característica, ¿sí? Que en este caso sería el color de piel de una persona. Esta característica nosotros ya la estamos atribuyendo al objeto, que en este caso es el tambor, ¿ok? Entonces podemos ver cómo la adaptación, cómo la técnica de adaptación tiene grandes problemas, cómo la técnica de adaptación tiene varios inconvenientes, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Hasta ahí todo bien? Cuéntame, por favor, Camila. A ver, Camila, cuéntame, Irsileni, Dafne, Victoria, ¿hasta ahí alguna pregunta? Sí, ya me di cuenta que ficó mudo. ¿Tiene alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien? Orlando, Camila, ¿ok? Dafne. Entonces, fíjense cómo en esta técnica de adaptación nosotros tenemos un problema grave. Y es un problema en donde estamos tocando o estamos quitando totalmente el sentido de mi frase. Es decir, en la fidelidad de que nosotros vamos a ver, que nosotros vimos que tiene 15 puntos, nosotros vamos a ser totalmente castigados. Es por eso que esta técnica no es recomendable para que nosotros la utilicemos. Y volvemos al mismo ejemplo. Obviamente estamos hablando en una frase en donde una determinada persona que tiene una característica, que en este caso es el color de piel, insisto, puede haber sido escrito también un negro, un blanco, un mulato, un sambo, un indígena, pero como esa característica que es atribuida únicamente para, o que en este caso es atribuida para un ser humano, como en nuestra adaptación fue atribuida para un objeto, ¿ok? Es por eso que esta técnica, yo insisto, la técnica de adaptación no es correcta para poder trabajar, ¿ok? Vamos a ver otros ejemplos en donde vamos a tener dificultades justamente con técnicas debido a este problema de interpretación. ¿Hasta aquí algún problema, alguna inquietud? Camila, Orlando, Victoria, Dafne, Dirsileni, Camila con K y las dos Camilas con C. ¿Tienen algún inconveniente? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, vamos a continuar en este caso. Os hebreus vindos do Egito, ¿tá? Vemos cómo nosotros también tenemos problemas y tenemos inconvenientes con la técnica de adaptación. Los hebreos desde Egipto, ¿ok? En este caso nosotros estamos reemplazando aquel verbo que es el verbo de vir, ¿sabe? Que es el verbo venir, no caso y español, por una preposición de lugar.
¿correcto? Desde Egipto. Vemos que acá el sentido de la palabra es totalmente diferente y por eso, insisto, nosotros tenemos bastantes inconvenientes en cuanto a la técnica de adaptación y es bastante común que nosotros utilicemos la técnica de adaptación para nuestra traducción. Es importante también que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Si ustedes se fijan, la coma aquí y la coma aquí, ¿correcto? Coma y coma no es escrita en la traducción. Aparte de estar mal escrito el texto fuente, acá tenemos que la traducción no tuvo en cuenta también las reglas gramaticales de puntuación. ¿Ok? Y eso es muy importante porque nosotros vamos a ver en las estrategias de traducción que el traducir coma por coma, punto por punto, literalmente va a ser fundamental para que nosotros tengamos un buen desempeño. ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, finalmente tenemos te ilumina com ódio o fago louco, que eles traducen como te ilumina la cólera del fuego, que en este caso, insisto, o ódio puede ser también traducido como o ódio no español, no utiliza sinónimos como puede ser en este caso a cólera, y se transfigura, se desfigura justamente o sentido da palavra quando a gente faz aquela técnica de adaptação, ok? Então, dica e que fique para a gente, então, a técnica de adaptação é uma técnica que é utilizada para lograr equivalência em termos entre os dois idiomas, porém, para nosso objetivo fundamental, que é conversar com uma banca, para nosso objetivo fundamental, que é afrontar a prova do CACD, não é uma técnica relevante, não é uma técnica que a gente tenha que utilizar. Até aí, alguma pergunta? Até aí, alguma dúvida? Até agora? Bom, ahora, la técnica de modulación. Entonces, básicamente la técnica de modulación recurre a una variación entre los términos de ambos idiomas que implica el cambio de punto de vista de algunos términos. Es decir, exactamente que el término de adaptación. Es decir, nosotros recurrimos al cambio, a gente vai recorrer a mudança de termos em ambos idiomas, em ambas línguas, nas duas línguas, e é por isso, pessoal, que a gente vai ter problemas justamente com a nossa tradução. É por isso, a adaptação e modulação não é recomendável. E aqui a gente tem diferentes exemplos, como, por exemplo, pode ser iguais, pobre e rei e ei, né? Que a gente pode traduzir teniendo en cuenta la técnica de modulación como iguales este y aquel. Se cambia totalmente el sentido como tal de mi texto. Y recuerden ustedes que 10 puntos son atribuidos justamente a la fidelidad del texto. Es por eso que estas dos técnicas no son convenientes para utilizarlas. ¿Ok? Ahora bien, la técnica de equivalencia, que implica el uso de vocabulario o frases también equivalentes entre ambos idiomas. ¿Ok? Y en este caso es utilizado para traducir elementos culturales como refranes, entre otros. ¿Ok? Entonces aquí ya vemos cómo la técnica de equivalencia puede ser un poco más adaptable, puede ser un poco más correcta para nosotros, porque en este caso vamos a tomar un refrán, por ejemplo, en lengua portuguesa y lo vamos a traducir como se dice coloquialmente en la lengua española. Por ejemplo, perderme la muerte de 100 vacas. Es un refrán que nosotros decimos bastante en español. Que no português, o refrán que você utiliza é justamente perder o espetáculo. Tá bem? O, por exemplo, yo nunca gasto pólvora en chimangos, que este es muy mexicano. En Colombia nosotros utilizamos no gasto pólvora en gallinazos. Que no português, então, seria eu não gasto chumbo com pouca caca, pelo que fala aqui, né? Ou contra viento y marea, que en este caso también es bastante utilizado en diferentes países de América Latina, que puede ser traducido como contra a chuva y contra o vento, ¿tá?
Então, é basicamente essa técnica de equivalência de pegar um ditado, de pegar um refrão, de pegar algo muito coloquial que a gente esteja utilizando na língua portuguesa e justamente traduzi-lo para a língua espanhola, sabendo como é que esse uso coloquial, seu uso cotidiano no espanhol todos os dias, tá? Dá para entender até aí os 3 tipos de técnicas? Pessoal, até aí vocês têm alguma dúvida? Até aí vocês têm alguma pergunta? Daphne, Orlando, Camila, Camila Andrade, Victoria, Dircilene, ¿tienen alguna inquietud, alguna duda? Orlando, ¿tienes algún inconveniente, alguna pregunta? Ninguna duda, perfecto. Gracias no lleva tilde, Orlando. Gracias no va acentuada. Pero bueno, ok, perfecto. Estamos bien. Camila, Camila con K, ¿alguna pregunta? Camila Lair, a las 2 Camilas. Las 2 Camilas con C, ¿no? Bueno, entonces ya vemos 3 técnicas de traducción, en donde 2 no son utilizables, no nos sirven, y en donde otra puede en este caso también servirnos, no obstante, para adquirir una competencia traductora de traducir un ditado de português para espanhol, na prática, é muito complexo, tá? Então vamos continuar olhando outro tipo de técnicas que geralmente são as que a gente vai precisar e a gente vai utilizar, ok? La técnica de transposición, que esta técnica implica colocar los términos gramaticales en una posición diferente en traducción final para lograr un mejor resultado. Por ejemplo, dentro del verde botón en español y en portugués dentro do termo verdor, tá? Se utiliza a tradução palavra por palavra e também se leva em conta a correção gramatical da língua portuguesa. Tá? E é justamente isso o que a gente precisa. A gente precisa fazer a tradução total e literal da língua espanhola, sim? Ou da língua portuguesa, no caso, na prova, e levá-lo para um espanhol que seja totalmente correto em termos gramaticais. É por isso que essa técnica de transposição é muito importante, muito interessante que a gente também comece a trabalhar. E a gente precisa, então, de uma combinação de diferentes técnicas, onde a gente vai a combinar a técnica de equivalência para ditados, de ser possível, a técnica de transposição para poder ter, em termos gramaticais, uma boa escrita, sim? E, de igual maneira, a técnica literal, que essa é a que a gente vai utilizar para a prova do CACD. Este tipo de traducción es también llamada palabra por palabra y se usa cuando los elementos del portugués corresponden a elementos de español. Hay que acortar que la traducción literal no debe ser un recurso a utilizar de forma general, pues no siempre vamos a encontrar estas coincidencias lingüísticas entre el idioma portugués y el idioma español, ¿correcto? No obstante, como nosotros estamos preparándonos para una prueba, ¿correcto? Y esa prueba es la prueba de español del concurso de admisión a la carrera diplomática, nosotros sí vamos a utilizar la técnica literal, porque nosotros necesitamos, en este caso personal, poder salvaguardar estos 10 puntos que son la fidelidad al texto original, ¿ok? Es por eso que vamos a utilizar la técnica literal. Y en la técnica literal, nosotros entonces vamos a tener en cuenta los puntos, punto por punto, coma por coma, vírgula por vírgula, vamos a traducirlo. Por ejemplo, a sabedoria popular, a mais afetada pelas ferozes guerras de religião que assolam a Europa durante séculos. La sabedoria popular, coma, a sabedoria popular, vírgula, ali vocês já podem notar, ali vocês já podem ver que a gente tem uma similaridade absurda, muito boa. La más afectada por las feroces guerras de religión que asolaron Europa durante siglos. ¿Ok? Es totalmente una traducción literal. O aquí, por ejemplo,
E o executivo também guarda as na manga, poderá definir um preço máximo para as conexões. O executivo se guarda também as en la manga. 2 puntos y 2 puntos, ¿ok? Podrá fijar un precio máximo para las conexiones. Entonces vemos como aquí en nuestra técnica literal nosotros estamos justamente traduciendo palabra por palabra. Profesor. Ay, Dios mío, no compartí, ¿verdad? Sí. Bueno. Discúlpenme, a la próxima me avisan, por favor. ¿Ustedes vieron la técnica de transposición? No. Bueno, entonces volvemos a la técnica de transposición en donde nosotros colocamos términos gramaticales en una posición diferente a la traducción, ¿ok? En este caso es para que la concisión gramatical quede bien, ¿ok? La corrección gramatical quede bien. Y en cuanto a la técnica literal es la que nosotros vamos a utilizar para nuestra prueba español del CACD, de palabra por palabra. Y ya vamos a ver por qué, ¿ok? Vamos a evaluar y vamos a ver las pruebas anteriores del 2017, del 2018 y del 2019 y vamos a llegar a la misma conclusión, que va a ser justamente la técnica literal la que nosotros tenemos que utilizar para poder obtener la mayor cantidad de puntos. E insisto, nosotros acá tenemos 2 tipos de ejemplos en donde a gente pode falar a sabedoria popular, la sabedoria popular, né, vírgula, coma, a mais afetada pelas ferozes guerras da religião que assolaram a Europa durante séculos. La más afectada por las feroces guerras de religión que asolaron Europa durante siglos. Y el ejecutivo también guarda un as bajo la manga. 2 puntos. Podrá definir un precio máximo para las conexiones, ¿ok? Vemos cómo tenemos no portugués y una traducción literal para el castellano, para la lengua española, ¿ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Camila Andrade, cuéntame, ¿tienes alguna pregunta, alguna inquietud? No, Dafne, Victoria, Dircileni, ¿todo bien? Orlando, cuéntame, ¿tienes alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Han entendido hasta acá la esencia como tal? ¿Vale? Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, háganmela saber. ¿Ok? Que yo con el mayor de los gustos la resolveré. Bueno. Entonces, ya vimos una parte teórica acerca de los modelos de traducción y de las técnicas también de traducción. Pero ahora vamos a ver las pruebas anteriores y cómo los modelos y cómo las técnicas que nosotros vimos anteriormente se reflejan justamente en lo que la banca quiere. Es muy importante también comentarles y decirles que el 2017, 2018 y 2019 no se tiene muy claro cómo es que la banca califica en sí una determinada prueba, ¿correcto? No obstante, podemos inferir a través de pruebas que ya han sido corregidas. Nosotros en este caso tenemos la prueba de... En este caso nosotros tenemos la prueba de uno de mis alumnos que tengo en este momento. Un alumno, la verdad, brillante, es un alumno muy dedicado, muy destacado, que él el año pasado pasó el TPS, ¿correcto? Y fue a la prueba de lengua española, ¿ok? Y en donde él me comenta justamente que por dedicarse a el TPS y por dedicarle tiempo a otras pruebas, acabó de pronto un poco rezagando la prueba de lengua española y obviamente se encontró con que la prueba de español tenía una cierta dificultad que alguien con conocimientos básicos no puede afrontarla, ¿ok? Por eso es necesario una preparación para esta prueba. Entonces, con respecto a la pregunta que tú me hiciste, en este caso, Orlando,
Voy a compartir los slides hasta aquí, ¿ok? Porque pues la prueba en este caso no me pertenece a mí, le pertenece a mi candidato que muy comedidamente me dio el aval para poder presentársela a ustedes. Entonces nosotros tenemos aquí, ojo, una prueba del año 2019 por la misma banca, que es la banca IADES, que va a ministrar la prueba del año 2020, ¿ok? Entonces nosotros podemos tener a gente pode ter olhar de como é que a banca vai cobrar e que é o que a banca cobra, tá? E a gente pode ver então que a gente vai cobrar inicialmente, primeiro, tradução errônea de termos. Quer dizer, o pessoal, o candidato e o brasileiro no comum tende muito a espanholizar termos em português ou a espanholizar palavras em português, tá? O famoso portunhol acha que sabe falar espanhol somente porque enrola a língua e acha que isso está de boa. Mas quando se apresenta numa prova como essa, obviamente leva o corretivo necessário, tá? Porque você precisa, neste caso, ter uma correção gramatical. Então, vemos como aqui, por exemplo, se tem uma tradução errônea de uma palavra, de igual maneira como se utilizam os acentos de maneira errada, aqui se coloca tener, né, que es un verbo que no tiene acentos. De igual manera, aquí utiliza aquí tiene el mismo inconveniente, que es españolizar una palabra en portugués, ¿no? Devendo, cuando lo correcto es debiendo y con B pequeña, con B pequeña, ¿correcto? Con B labial. Digamos que acá también hay un error grande que es la acentuación, el uso del acento, y es por eso que nosotros tenemos que ver cuándo utilizamos acento en las palabras, cuándo son palabras graves, agudas y esdrújulas. De igual manera, como aquí hay problemas de corrección gramatical, se también tenía, en este caso, va intercalado para que la corrección gramatical, para que se escuche o para que se lea más adecuadamente en español, se tenía también, y en este caso tenía acentuado. De igual manera vemos aquí cómo se utiliza inadecuadamente una preposición, que en este caso es la preposición a, y vemos cómo es bastante común el hecho de utilizar palabras en lengua portuguesa, ¿correcto? Que en español no existen, ¿ok? Es por eso que es muy necesario que ustedes se preparen, es por eso que es muy necesario que ustedes hagan simulados, que ustedes hagan versiones, que ustedes hagan traducciones, ¿correcto? Es muy importante ese tema, ¿ok? Y acá podemos ver exactamente lo mismo. En este caso, acentuación de una palabra que no lleva acentuación. De igual manera, la utilización de una palabra en una frase que no tiene nada a ver. Por ejemplo, debe tener sido mismo un domingo. En este caso es totalmente españolizada una palabra, una frase en portugués, ¿sí? Cuando pudo haber utilizado en lengua castellana, en lengua española, debe haber sido el mismo domingo, por ejemplo. Bien aquí que lleva una acentuación, tan aquí que lleva una acentuación que no lo tiene. De igual manera aquí, planejando, que en este caso, o panejando, que en este caso no es español. Arribarse, que en este caso es una conjugación que no es correcta en el español, es una conjugación errada. Decorrer, que también en este caso está mal utilizado. Entonces, en este caso nosotros podemos ver cómo la banca
prácticamente va a contar cada uno de los errores y se los va a escribir aquí, ¿no? Número de errores. Como podemos ver, de 25 puntos, en este caso la persona solamente obtiene 8.3. ¿Ok? Entonces, vemos cómo es muy importante nosotros tener en cuenta que la escritura del español y la versión en el español es muy, muy importante. ¿Ok? Insisto, eh, la persona que hizo esta prueba es una persona que, insisto, es una persona brillante. Él, la verdad, ya en el tiempo que hemos trabajado ha mejorado muchísimo. Y yo creo que él ya tiene la capacidad de hacer una versión con uno o dos errores como máximo, porque está trabajando muy bien. E é justamente isso, pessoal. Justamente isso, pessoal. Você não precisa chegar para a prova a tentar, sim? Você precisa chegar para a prova já tentando há muito tempo e cometendo falhas há muito tempo. Dá para entender? Quer dizer que é por isso que a gente precisa se preparar com antecedência. A prova, a gente chega para a prova não para tentar o que acontece, tá? A gente tem que chegar já preparado com uma técnica e com uma metodologia totalmente clara para poder obter os melhores resultados, tá? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, hay alguna duda de la prueba ya desde el año pasado que les acabé de mostrar? Camila, Dafne, Victoria, Orlando. ¿Quedó claro por qué es importante comenzar a prepararse desde antes? Les hice una pregunta, por favor, respóndanmela. ¿Por qué? Ok. Entonces es por eso, muchachos, que nosotros necesitamos tener ese tema claro. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente, ya se cumplió una hora. Vamos a hacer una pausa de unos 5 minutos en los cuales vamos a, bueno, van a ir al baño, van a poder comer algo y vamos a regresar para volver la prueba del año 2017, del año 2018. Y de igual manera, como este es un workshop, voy a dejar de igual manera un escrito para que ustedes lo hagan y para que en horas de la tarde me lo retornen y yo se los regreso a ustedes corregido. ¿Ok? Entonces son las 10:32, a las 10:37 volvemos. ¿Vale? Ok.
¿Listos? ¿Están todos ya? Parece que no. Vamos a esperar un poco más. Orlando, perfecto. Victoria. Vamos a esperar a que lleguen todos. ¿Ok? Camila, Camila Laíra, ¿estás por ahí? Camila Andrade, ¿estás por ahí? Dafne. Bueno, esperemos que lleguen todos, ¿ok? Porque lo que viene es bastante interesante. Muy bien. Dafne, ¿tú de qué ciudad eres? Dafne aún no ha llegado. Es porque, Dafne fue la única persona que envió, bueno, junto con otra persona, que envió el texto que dejamos la clase pasada y utiliza ciertas palabras que son utilizadas en Argentina, de hecho, como si viviese en el sur. Por eso preguntaba de dónde era Dafne. Dafne, ¿estás ahí? Dafne Victoria. Victoria, ¿estás por aqui? Sí, perfecto. Camila. Ok, pessoal, vou deixar de gravar.